Bueno, bueno, gracias por estar. Para aquellas personas que, bueno, no habían estado nunca en estas clases, mi nombre es Arturo. Esta clase está dedicada principalmente a las instructoras de yoga y a aquellos que están haciendo el instructorado. Pero es un material que a mí me parece muy lindo, por eso lo abrimos esta vez. Lo abrimos a que lo pudieran escuchar otras personas también. De manera de mostrar una parte de yoga que por ahí no se muestra tanto, ¿no? Les pido que nos fijemos de cortar el micrófono. Yo tengo acá como cortarlo, pero no sé por qué la configuración ahora me hace hacer un lío para cortar el micrófono de todos al mismo tiempo. Entonces, si ustedes me ayudan, evito ese lío yo. Entonces nos fijemos si el micrófono de cada uno está ahí cortadito, si no, lo hacemos, lo van a encontrar ahí en la parte de abajo de la pantalla, yo lo tengo en la izquierda. Nos fijamos ahí, a ver si lo podemos cortar. Bien, voy a tratar yo. Ahí está, no toquemos más porque yo los corté ya. Eso es. Entonces, cuando decimos hablar, lo abrimos, ¿no? Sin esperar y hablamos porque como somos muchos, yo no los veo a todos. Entonces, por ahí, si levantan la mano no los veo. Entonces, si usted levanta la mano, yo no los vi, abren el micrófono directamente para conversar. Bueno, comenzamos entonces. Planteábamos que la clase va dirigida principalmente a personas que hacen el instructorado de yoga o que son instructoras y que está abierto a todo público hoy para que lo podamos compartir con todos. Me gustaría que vayamos a la idea que tenemos de yoga, ¿no? Principalmente de lo que tenemos de Hatha Yoga. Hatha Yoga es muy posible que nosotros nos hagamos la imagen de una persona en una colchoneta haciendo una serie de movimientos. Y si bien por allí uno podría decir, sí, pero el yoga es una filosofía de vida, bueno, ¿qué dice esa filosofía de vida? ¿La tengo clara? ¿La tenemos clara? ¿No se nos combina con una filosofía personal? Por ejemplo, cuando alguna de nosotras dice, yo como buena profesora de yoga me tengo que poner las pilas. ¿Estará en yoga eso? Aunque sea con otro vocabulario, ¿no? No creo que en la historia, en la filosofía haya dicho ponerse las pilas con esa terminología. Pero lo que llamamos ponerse las pilas estará. ¿No sumaremos nosotros cosas que tienen que ver con nuestra educación y nos parece que como son buenas se las subamos a yoga? ¿No habrá cosas en yoga con las cuales nosotros no estamos de acuerdo? Y que de repente nosotros decimos porque el yoga y el yoga, y si nos enseñaran bien qué es yoga, ¿no? O por lo menos qué era tradicionalmente yoga, ¿no? Hay una expresión de la cual yo me quiero cuidar mucho, fíjense si me comprenden acá por favor, que es la expresión de el verdadero yoga. Yo no comparto esa expresión, no comparto yo la expresión de decir el verdadero yoga. Por ahí podemos decir el yoga original, es decir, cómo nació esto, el yoga tradicional, es decir, aquello que se viene dando desde hace muchísimos años, el yoga clásico. Pero no voy a usar la expresión el verdadero yoga. Por ahí se me escapa desde mi soberbia, desde entender que yo entiendo que es el verdadero yoga. Lo que sí a mí me parece algo interesante es, fíjense dónde lo voy a explicar. ¿A alguien, además de mí, le gustan las papas fritas?
Bien, veo que somos varios. Bien, las papas fritas, bárbaro. ¿Alguien considera que las papas fritas son buenas para la salud orgánica? Bien, Luz es una estudiosa que ha generado un estudio sobre las papas fritas y ha descubierto los valores nutricionales. Bien, bárbaro, de las papas fritas. Cuando muchos podemos decir que espiritualmente son, son positivas. Pero claro, al cuerpo lo destruyen, ¿no? Y después, ¿alguno de ustedes hay algún alimento que lo considera bueno y que no le gusta? Yo por lo menos hay alimentos que me parecen buenos y no me gustan. Bien, hay un conflicto a veces entre el deber y el placer. Y no solo que hay como un conflicto externo en el sentido de que no coinciden, sino que a veces una hace como unas tretas psicológicas. No sé si alguna hija o algún hijo de ustedes en algún momento les ha dicho, el dulce de leche tiene leche, así que yo debería comer más dulce de leche para nutrirme, ¿no? Entonces los niños, las niñas a veces hacen esos trucos así. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el alumno de yoga sueña con papas fritas con valores nutricionales de espinaca. ¿Qué es esto? Quiere ir a una sala de yoga donde le den una disciplina muy bonita, donde se dobla para todos lados, y al mismo tiempo le pide que sea terapéutico y al mismo tiempo le pide que sea espiritual. Quiere todo el combo. Y nosotros, las instructoras de yoga, que acá son la mayoría de ustedes, tenemos el lío de ofrecerle un plato de comida que esté muy rico y que sea muy bueno. Ustedes piensen, por favor, si ustedes fueran homeópatas o fuesen acupuntoras o cualquier tipo de medicina y alguien les llama por teléfono y les dice doctora, licenciada, terapeuta, yo tengo tal problema, ¿me puede ayudar la terapia suya? Y ustedes le dicen sí, está comprobado que tiene una influencia sobre esa patología. Entonces la persona le dice, bueno, me interesa muchísimo. Ahora, una pregunta más, ¿es divertido? ¿Cómo? Si es divertida la terapia, porque si yo me aburro no voy, doctora. O sea, vos tenés que dar una terapia y entretener al paciente durante la hora, hacerle chistes entre medio, vas a tener que contar cosas y todo, porque el paciente quiere divertirse. Bueno, hay un lío en yoga, que nosotras vendemos, ofrecemos un producto que la persona lo disfruta cuando viene, pero lo busca por ciertos beneficios terapéuticos o espirituales. El yoga es profundo. Entonces voy, me pego una cagada a palo, hago el guerrero 1, el guerrero 2, el guerrero 3, después hago una técnica de visualización donde visualizo los chakras y digo que es espiritual. Entonces, hay algo ahí, ¿no? Que me gustaría que podamos ver juntas. ¿Qué es el yoga? No vamos a hablar de un verdadero yoga, pero sí podemos hablar del conflicto que a veces se nos hace queriendo hacer algo tremendamente divertido, que la clase nos guste. Como docentes nos quedamos prendidas en que le guste la clase a la persona. Y a veces tenemos más miedo de que no le guste que de que no sea bueno lo que estamos dando. Es tan fuerte la presión para los seres humanos, me incluyo totalmente, de lo que al otro le guste. Ahora, alguna de ustedes me podría decir, sí, pero la belleza de la clase da motivación y la motivación es parte de la terapia. Lo digo de nuevo, la belleza de la clase da motivación
Y la motivación es parte de la terapia. Sentirse bien cura células. Sí, no vale. Seguro que es así. Seguí comiendo papas fritas entonces. Porque tenés motivación. Disfrutas mucho. Y el placer salva células. Pero podemos hablar de algo terapéutico, algo profundamente interno. ¿Entendemos de qué estamos hablando? Entonces hoy yo, sin hablar del verdadero yoga, les voy a contar cosas que hay detrás del yoga. Y que por allí, si uno quiere que ese Hatha Yoga cambie cosas en uno, tendría que aplicar algunas cosas de las que vamos a hablar hoy. Porque si yo voy a yoga y después de 6 meses digo, profe, pero yo sigo fumando. Profe, pero yo sigo nerviosa. Yo estoy esperando que esas asanas, esas posturas de yoga que yo hago, toquen a algunos centros energéticos que cambien en mí esa adicción. Soy un poco supersticioso también al imaginarlo de esa manera. Me gusta de esa manera. En cierta manera es así. El otro día me preguntaba una profe de yoga, pero como es alumna, me pregunta, digamos, más que tiene muchos años en esto, me dice, pero al final de cuentas la persona va a yoga y en algún momento le cae la ficha, en algún momento cambia. Y le digo, ¿me estás preguntando o me estás diciendo? Estoy preguntando. Me contestan, estoy preguntando yo, porque cuando yo pregunto eso y alguien me dice, estoy diciendo, yo no contesto nada, porque si no me preguntan no contesto, ¿no? Entonces vos me estás diciendo que la persona con los años cambia lo mismo, porque en algún momento le cae la ficha, y me estás preguntando, me estás diciendo. Si me estás diciendo, bueno, yo te escucho, lo reflexiono para mí, lo tomo como enseñanza, a ver si me sirve. Ahora, si me preguntás, te digo que no necesariamente. Si yo voy a ir clase tras clase a acomodarme en mi colchoneta, porque que no me saquen mi lugar, porque ese es el lugar en que me pongo yo, ¿no? Y yo voy a hacer las técnicas, y cuando me vaya de la clase voy a decir, hoy la clase estuvo bárbara, se lució la profe. Hoy la clase estuvo un poco aburrida. No voy a progresar, no va a caer la ficha. Porque vos metiste el yoga dentro de tu modus operandi. No hay una movilización de tu forma de accionar. Y por lo tanto, vos vas a mantener más lubricadas las articulaciones que el que ve televisión todo el día. Va a circular la sangre. ¿Puede que se dé el despertar? Sí, seguro, pero puede que se dé en la verdulería también. Entonces, no se nos asegura porque vamos a yoga determinado despertar. Porque uno lo mete en la mecánica propia. Terminás más relajado, la mente se calma. Y son cosas sumamente interesantes. Pero le pasa al de fútbol después de que jugó el partido. El que hace maratón, el que corre 10 kilómetros diarios todas las mañanas. 10 kilómetros, que le lleva un buen tiempo, ¿no? Correr todas las mañanas 10 kilómetros, trota 10 kilómetros todas las mañanas, esa persona está tanto tiempo haciendo algo monótono, con una oxigenación determinada, que esa persona entra en estados mentales re interesantes. Pero no necesariamente es una educación de la parte interna. Y ahora nosotros vamos a plantear cosas que el yoga especifica para eso. Que no es, yo hago yoga. No, ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo que hacemos en yoga? Les cuento historia, ¿no? El yoga existe en la India, no se sabe desde cuándo. Hay estatuillas y cosas que se han encontrado de hace 5.000 años de personas sentadas en posición de meditación. Como hubo destrucción de la parte de la cultura por las invasiones en la India, no se sabe del todo cómo ha sido.
Pero más o menos hace 5.000 años, 3.500 años antes de esta era cristiana, ya se encontraron algunas estatuillas y cositas que pueden decir que había yoga. Más o menos hace 2.000 años se hace una sistematización del yoga. Es decir, todo el yoga que existía hasta la época, un hombre al cual se le atribuye esto, un nombre, Patanjali, hace una sistematización del yoga. Entonces, ordena, sistematiza el yoga y lo documenta en una cantidad de frasecitas cortitas, aforismos. Aforismo sería una sentencia, una frase que encierra un significado profundo. Entonces, en 195, 196 frases hace ese resumen. Después quedan dudas en el estudio si siglos después se le metieron unas frases ahí en el medio. Hay autores que no están de acuerdo con otros de cómo se dio. Pero este trabajo está de hace 2.000, 2.500 años. Y a eso es lo que se le llama yoga clásico, que es lo que vamos a ver hoy. Recién 10 siglos después, más o menos, aparece lo que se llamó el Hatha Yoga. Algunos autores plantean que el Hatha Yoga aparece también como una necesidad de un trabajo corporal concreto, porque se había desvirtuado mucho la práctica en el siglo VI, desde el siglo VI, con ciertas prácticas que incluían lo sexual. Entonces se buscaba una práctica muy concreta. Entonces se crea o se desarrolla más que crearse. Se entiende la palabra. Una cosa es me siento y digo, bueno, vamos a armar esto, y otra cosa que se desarrolla de un humano a otro, de una generación a otra, se termina desarrollando un sistema que se llamó Hatha Yoga. Este Hatha Yoga está documentado en ciertos sutras también, ¿no? Entonces hay dos libros clásicos, que uno se llama Hatha Yoga Pradipika, otro que se llama Geramda Samsita, y esos libros nos hablan del Hatha Yoga. No es un libro lleno de fotos, de imágenes, donde nos muestra cantidad de posturas de yoga, sino que simplemente hace mención a ciertas posturas de yoga, que en el Raja Yoga todavía no estaban. Entonces, algunos de estos libros nombran 32 posturas, las nombran de una manera muy particular, porque dicen el que hace tal y tal postura va a tener tal beneficio, pero no se explican bien. Entonces recién 10 siglos después, ¿no? Entonces, el Hatha Yoga, ahí en el Hatha Yoga Pradipika, en ese libro, el autor dice que el Hatha Yoga es para ayudar al practicante de Raja Yoga. Es decir, esta es una herramienta nueva, es un recurso para ayudar al practicante de Raja Yoga, que es lo que vamos a hablar hoy. Entonces se va desarrollando el Hatha Yoga, se desarrolla el Hatha Yoga. En el último siglo, en el siglo pasado, tiene un desarrollo en la India muy marcado, el Hatha Yoga, donde aparecen una serie de posturas que no se sabe si son tradicionales del todo. Hay quien considera que el Hatha Yoga se armó o se ayornó para ser más vendible a Occidente. Entonces ahí hay como un lío, ¿no? Que a veces tenemos las que somos más novatas en yoga, a mí me pasó al principio, que es que tenemos una seducción por lo original. ¿No les ha pasado esto? Generalmente cuando un vendedor quiere vender uno de estos sistemas, lo vende bajo el argumento de que es o de vanguardia, es lo último descubierto, o de originalidad. Esto es lo que practicaban allá en la India hace 30.000 años, y generalmente se lo valora más así. ¿Lo ven a esto? ¿Se entiende? Alguien nos dice que esto vale porque es muy moderno, o dice porque vale porque es muy antiguo.
Entonces, a veces, algunas de nosotras, en esto de valoración por la antigüedad, nos da una sensación muy rara de que de repente ciertas asanas que estamos haciendo la inventó un tipo, una mina, para vender mejor el yoga. Entonces vos estás con que acomoda los chakras y qué sé yo, y el tipo la armó, la sacó de otra disciplina. Bueno, entonces digamos, el Hatha Yoga que practicamos hoy en día es un Hatha Yoga que se ha concentrado en las asanas. El Hatha Yoga que plantean estos libros tiene también normas éticas, tiene una serie de limpiezas que son como muy extrañas para nuestra cultura, donde vos tomás una cantidad de agua y lavás los intestinos y después los soltás. También, por ejemplo, el sentarse en una palangana o en un recipiente con agua, aspirar agua con el ano y con esa aspiración de agua con el ano, lavar el recto, ¿no? Eran limpiezas. Espero que hayan traído la palangana hoy para que podamos hacer todo este tipo de técnicas que tenemos que practicar bien hoy. En el online más o menos, pero en el salón lo evitamos porque son muchas palanganas para el grupo que maneja la escuela. Entonces, estas limpiezas eran parte del Hatha Yoga. Entonces, hoy cuando decimos Hatha Yoga, tampoco es el Hatha Yoga original. Entonces, cuando hablamos entre nosotros, decimos Hatha Yoga, es porque entiendo yo que el lenguaje tiene la función de que nos entendamos. Entonces, mientras nosotras entendemos a qué estamos haciendo referencia, ningún problema. ¿Me explico? Vos decís coger en Argentina y no hay problema, no estamos entendiendo. Vos decís coger en España y no estamos entendiendo. Pero significan dos cosas diferentes y cuando eso se cruza se hace lío, ¿no? De la misma manera, cuando yo te digo Hatha Yoga como haciendo referencia a la práctica actual de las asanas, está bueno, nos entendemos. Pero como instructora de yoga es re interesante que yo sepa que hay distintas cosas que se podrían entender como Hatha Yoga. Entonces cuando el alumno me dice, profe, ¿qué es realmente el Hatha Yoga? Suponete vos que viene una de ustedes y me dice, ¿qué es realmente el Hatha Yoga? Entonces yo le digo, mira, no sé, boludo, ¿qué es? Yo te cuento a qué se le llama Hatha Yoga, ¿no? Yo me considero inteligente, por decir así. ¿Se entiende? Porque yo me jacto de entender la función que tiene el lenguaje. El lenguaje simplemente tiene la función de representar algo. Entonces yo soy como discípulo emocional de un señor que se llamó Krishnamurti. Y Krishnamurti nos enseñaba que la palabra no es la cosa. Es central acordarse que la palabra no es la cosa. La palabra ventana no es la ventana real. Entonces vos decís, che, ¿cuál es el verdadero Hatha Yoga? Ni idea qué es el Hatha. Yo te cuento que originalmente era una serie de prácticas que hoy no las practicaría nadie quizá. Entonces, ¿a qué nos referimos hoy con Hatha Yoga? A una práctica corporal con determinados lineamientos que vienen de la filosofía del yoga. Lineamientos que tienen que ver con la no violencia en la práctica. Entonces, ¿qué Hatha Yoga practicás vos? ¿A qué le llamas con tu profesor Hatha Yoga? A mí me parece bárbaro que pongamos un nombre y entendamos de qué estamos hablando. Ahora, lo que yo quiero, de alguna manera, es poner luz a los conflictos. Es iluminar los conflictos. ¿Qué sería iluminar los conflictos? Concientizarlo. No estoy diciendo poner luz. Pradipika quiere decir eso, poner luz, ¿no? Que yo le decía Hatha Yoga Pradipika, es luz sobre el Hatha Yoga, ¿no? Es poner luz, pero luz no es que yo te traigo la claridad. Acá es, quiero mostrarte el conflicto. Entonces, vos le llamás Hatha Yoga a lo que figuraba en el Hatha Yoga Pradipika, bien, aclárame para que yo sepa a qué te referís. ¿Le llamás Hatha Yoga a lo que hacemos hoy? Bárbaro, me parece bien. Ahora, después te pregunto, ¿eso que vos haces con tu profe, el Hatha Yoga, incluye el principio de no violencia y lo extendés a tu cuerpo? Por ahí vos me decís que sí. Y por ahí yo te digo, che, reflexiona, ¿lo cumplís? ¿O te estás cagando a palo? Sí, lo que pasa es que para mí está bien,
yo te estoy preguntando eso nada más. O sea, ¿se acuerdan lo que dijimos al principio? Una criatura puede decir, quiero comer dulce de leche porque entendí que la leche tiene nutrientes. Bueno, sí, entendemos, nos sonreímos que él se quiera bajar el dulce de leche porque tiene leche y la leche alimenta, ¿no? Pero nosotras no podríamos ir un paso más allá y nos estamos cagando a palo y salimos doloridas y después decimos, sí, porque el yoga es espiritual. Pongamos de acuerdo, nos pongamos de acuerdo, veamos ahí, ¿no? Lo observemos, iluminemos el conflicto. Y cada una después decide con total libertad, pero la libertad aparece en la medida que yo tengo conciencia. Si no, no puedo estar hablando de libertad cuando no tengo conciencia de eso. Entonces, Hatha Yoga, bárbaro, practico Hatha Yoga. Me parece que del Hatha Yoga, si no hay exigencia, no hay avance. Bueno, ponele que sea así. En el Hatha Yoga debería haber avance. Son cosas que por ahí no nos preguntamos. ¿Por qué? Porque nos gusta mucho el dulce de leche. Preguntarse a veces sería definir, y la definición nos hace que nos acomodemos. Sofía. Hola, Arturo. Hola, che. Una pregunta. En esto de la historia, me surgía la duda de la Ashtanga Vinyasa, o sea, esto de la serie fija, que son un par de series que siempre se hace así como que se pasa por el mismo lugar. Esa práctica como que surgió en simultáneo con el Hatha. No. Resulta que la poca historia que yo conozco, en el siglo pasado siglo pasado, ¿no? Para Sofía tiene más sentido decir el siglo pasado. Cuando yo digo el siglo pasado, claro, yo he sido adulto ya en el siglo pasado. Existió un maestro que nos benefició a muchos, que se llamó Krishnamacharya. Krishnamacharya tuvo distintos alumnos, ¿sí? Uno de ellos es un maestro que se llamó Iyengar o Iyengar, otro que se llamó Patabi Joyce, otro que se llamó, que es el hijo de Sikachar. Resulta que cada uno de esos discípulos hace un yoga diferente. Entonces, Patabi Joyce hizo el Ashtanga Vinyasa Yoga. Tenemos que distinguir Ashtanga Yoga de Ashtanga Vinyasa Yoga. Veamos, vamos despacito, miren, por favor. Ashtanga Yoga, el Ashtanga Yoga es el Raja Yoga que estoy nombrando yo, de hace 2000 años. Quiere decir el yoga de los 8 pasos. Pasan 1000 años, sale el Hatha Yoga para ayudar a eso. ¿Me siguen hasta acá? Recién en el siglo XX se empieza a conocer este sistema Ashtanga Vinyasa Yoga. ¿Qué sería? Que dentro de las prácticas de Hatha Yoga hay una serie de prácticas muy interesantes que son de un yoga más dinámico. A uno de esos yoga dinámicos le llamaron Ashtanga Vinyasa Yoga. ¿Va bien hasta acá? El original de 2500 años, 2000 años, se llama Ashtanga Yoga. Pasan 1000 años, aparece el Hatha Yoga. Pasan 1000 años más y empieza a ramificarse distintos estilos. Se crea lo que llamamos yoga dinámico. Y uno de los sistemas de yoga dinámico se llama Ashtanga Vinyasa Yoga. Nada más que los practicantes de Ashtanga Vinyasa Yoga, para no decir Ashtanga Vinyasa Yoga, dicen yo practico Ashtanga. Entonces, es simpático porque en sí la palabra más original y la acepción más original y más repartida entre los que conocemos mucho de yoga, que nos hemos dedicado mucho a estudiar yoga, como Ashtanga, es la filosofía del yoga, los 8 pasos de Patanjali. Pero la persona que conoce el yoga por la publicidad, la palabra Ashtanga le es Ashtanga Vinyasa Yoga. ¿Lo ven a esto?
Vos le decís al Fito Astanga y Fito va a entender los 8 pasos de Patanjali. Vos le decís a una practicante yoga Astanga y va a entender Astanga Vinyasa Yoga, que sería un sistema creado en los últimos tiempos. Hermoso. Hermoso sistema como todos los sistemas de yoga dinámico. Tiene distintas series, son 6 series, ¿no? Generalmente se practican la 1 y la 2, donde uno va a practicar. Es muy lindo, un sistema muy bonito, ¿no? Que trabaja sobre, para que nos entendamos, sobre la estructura de salud del sol. Los sistemas de yoga dinámicos generalmente trabajan 45 minutos de la clase subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando, yendo a la colchoneta y subiendo. Es un sistema, por eso se le llama dinámico. No es que el Hatha Yoga no tenga la parte dinámica, ¿no? O dicho de otra manera, el Ashtanga Vinyasa Yoga es un Hatha Yoga dinamizado. Nada más que ahí vienen las palabras de nuevo, miren. Acá en este medio le estamos diciendo Hatha Yoga al que es más estático. Cuando yo era chico les cuento que uno iba a un kiosco, no había heladerías casi. Entonces iba a un kiosco y uno decía, quiero un helado. Y te decían, ¿de crema o de agua? Y vos decías, de crema. ¿De qué gusto lo querés? Y vos decías, de crema. Porque dentro de los helados estaba el de agua o el de crema. Y dentro de los de crema estaba el de frutilla, vainilla o chocolate. Y el vainilla le decíamos crema. ¿Se entiende? Entonces uno quería un helado de crema, de gusto de crema. Entonces, dentro de la palabra Hatha Yoga es esta práctica que tiene que ver con lo corporal también. Y dentro de la práctica esa, algunos sistemas son dinámicos. Entonces resulta que le decimos Hatha Yoga a los que son más estáticos, pero el dinámico es Hatha Yoga. Nada más que el vocabulario que usamos, en general nosotras, le decimos dinámico directamente a un sistema de yoga, de Hatha Yoga dinámico. ¿Lo siguen? ¿Les va quedando en claro esto? Entonces por eso es que cuando conversen ustedes con los alumnos, hay que ver qué está preguntando. Puedes decir, che, Hatha Yoga. Por ejemplo, en nuestra escuela nosotros enseñamos yoga dinámico y yoga terapéutico. El yoga terapéutica es Hatha Yoga adaptado a un grupo humano en particular. Y el yoga dinámico es un Hatha Yoga adaptado a otro grupo en particular. Pero nosotras, por ejemplo, para poder explicarle a la gente cuando llama por teléfono, decimos que el yoga terapéutico es suave, el Hatha Yoga es intermedio y el yoga dinámico es intenso. ¿Lo tienen a lo que estoy diciendo? Bueno, y le hacemos lío en el ambiente con eso. ¿Por qué? Porque la persona cree que el Hatha Yoga es intermedio en intensidad y no, el Hatha Yoga puede ser más fuerte que el dinámico. Pero como nosotras anotamos a las personas intermedias en Hatha Yoga, les decimos así. Pero el Hatha Yoga podría ser dinámico y podría ser muy fuerte. Muy, muy fuerte. Pero nosotras no damos un Hatha Yoga fuerte. ¿Por qué? Porque el grupo humano que nosotras inscribimos es el mediano. ¿Lo ven a esto? Es complicado, pero me interesa que los instructores lo entiendan a eso. Entonces la persona queda con que el Hatha Yoga es intermedio y el dinámico es más fuerte. El dinámico sí o sí tiene que ser más fuerte para quien tiene problemas articulares, porque va al piso, vuelve, va al piso, vuelve. Entonces si tenés problemas articulares es fuerte. Ahora, si trabaja con chicos de 10 años, no necesariamente fuerte. Y el Hatha Yoga no necesariamente es intermedio. Puede ser sumamente suave o puede ser sumamente intenso. ¿Lo van viendo? A 10 siglos pasados, el Hatha Yoga va evolucionando, va cambiando. La evolución, algunas personas la toman como una mejoría y otros la toman como
un desvirtuar el arte original. Cada uno lo ve como lo pueda ver. Algunos dicen, no, pero esto ya no es lo que era. Y el otro dice, menos mal que no es lo que era, ¿no? Eso pasa en todo, ¿no? Y pasa también en el yoga. Vamos al Raja Yoga. El Raja Yoga decimos que son una cantidad de aforismos. Dentro de esos aforismos nos va a estar explicando ciertas cuestiones filosóficas muy profundas. Fíjense que yo les colocaba ahí en el afichito filosofía y psicología del yoga. Vamos de nuevo con las palabras. Comúnmente utilizamos la palabra psicología para el estudio del pensamiento, la emoción y el comportamiento humano de las universidades occidentales. Pero no usamos la palabra psicología para el estudio del pensamiento, el comportamiento, de las emociones humanas orientales. ¿Lo tienen a esto? Cuando uno dice, sí, porque el Arturo habla de yoga, no habla de psicología. Sí, nos estamos entendiendo, estamos hablando de helado de crema. Yo siempre hablo de psicología. No hablo de Piaget, no hablo de Freud. No estoy hablando de esa historia de la psicología, pero si hablo de yoga, hablo de psicología. Entonces es importante entender eso también y entender de qué estamos hablando, porque si vos me decís, che, vos estudiaste psicología, y si yo entiendo que vos me estás hablando de la universidad, rendí una materia yo y dejé, ¿sí? Ahora, si vos me estás hablando de la psicología, del yoga, del mindfulness, del budismo, sí estudié. Entonces a algunas personas les contesto que sí y a otras personas les contesto que no, depende de dónde me preguntan. Entonces es muy importante que nosotros entendamos de qué estamos hablando. Entonces, cuando estamos hablando del yoga, estamos hablando de una de las primeras psicologías del mundo. Después, a veces se hace una diferencia entre lo que es la mente y lo que es la psicología o la psique. Entonces, a veces cuando hablamos de mente, que es distinto cuando hablamos de dementes, ¿no? Cuando hablamos de mentes, por ahí estamos hablando de las funciones. Y por ahí cuando hablamos de psicología, por ahí nos ponemos en los contenidos cognitivos. ¿Se entiende esta diferencia? ¿No? Entonces yo hablo de la mente como atención, inteligencia, ¿no? Entonces nosotras, cuando estudiamos yoga, estamos estudiando principalmente desde ahí, entonces decimos la mente funciona mejor cuando el organismo está más equilibrado. Pero no le preguntamos a la persona qué le pasó cuando era chica y desde ahí sacamos, clasificamos la disfunción cognitiva que tiene esa persona. Entre un conjunto de clasificaciones de las disfunciones cognitivas que hizo Aaron Beck, que es un psicólogo, de las disfunciones cognitivas, yo digo que esta persona tiene tal. No hacemos eso en yoga. No estamos estudiando así, pero estudiamos la psicología humana. ¿Y cuál es la base de esta psicología, no? Lo vamos a ver en los primeros 4 sutras. Si hay preguntas, gente, o algo ahí, yo voy como a 200, disculpen. Hola Arturo, nosotros también estamos acá. Otra cosa que suele haber diferencia, por ejemplo, entre la psicología occidental o el ámbito de la psicología y el ámbito de la meditación, es que a veces, no siempre es así, consideramos que una psicóloga recibida es bastante parecida a una psicóloga que tiene 20 años de recibida. ¿Se entiende? Porque el tema está en el título.
En cambio, de repente, si una persona acaba de recibirse de instructora de meditación o tiene 40 años dando meditación, sentimos que es bastante diferente. ¿Me explico? Entonces a veces alguna de ustedes puede decir, che, no, pero yo doy meditación, pero si una persona me viene con que tiene determinados problemas, se lo mando al psicólogo. Y me lo decís con esa cara de apuro, así, de ese susto. Yo se lo mando al psicólogo. Entonces, los que damos meditación tenemos que ser muy cautos, porque no somos psicólogos, ¿no? Sí, no somos psicólogos, pero no me lo diga con esa cara porque no estamos pensando lo mismo. Entonces, vos se lo mandás al psicólogo. ¿Yo? ¿También? ¿Vos pensás que hago lo mismo? Yo considero que hay un área que puede trabajar muy bien el psicólogo, pero hay un área que puedo trabajar muy bien yo. Entonces, hay veces que de repente nosotros también, detrás de estas palabras, ponemos un valor particular. Es como cuando somos profe de yoga y nos da miedo porque se anotó una kinesióloga. ¿Se entiende lo que digo? Te sentís expuesto porque, entonces, de alguna manera es entendible. Perdonen que se los diga así. De alguna manera es entendible, pero por otro lado es que estamos jodiendo gente. O sea, porque si vos de repente le estás dando a la viejita todos los días y cuando viene la kinesióloga te agarra la inseguridad, de alguna manera, o sea, vos tenés que tener la misma seguridad que cuando le dabas a la viejita. ¿No? Te aparece que no sabes. Bueno, con yoga lo mismo. O sea, yo me pongo a hablar de la mente y algunos de ustedes han estudiado la carrera de psicología. Entonces, si yo hablo ante alguna de ustedes, hablo con soltura sobre meditación, sobre la mente, y de repente me aparece un psicólogo o una psicóloga y yo cambio el discurso y estoy jodiendo gente. Entonces, tener ojo con esto, ¿no? La valoración que uno le da a esos títulos. La valoración que la mente le da a él. Es riquísimo lo que puede aportar cada área. Y a la vez hay marcadas limitaciones en cada área. Tanto en el profe yoga como en el psicólogo. Es común que las personas que habitan este ambiente de yoga se la pasan criticando al médico, alópata, y cuando les duele la panza salen corriendo al alópata. Entonces, lo que proponemos en la escuela, por eso hemos casado un meditador con una kinesióloga, ¿no? Hemos hecho una unión ahí. Lo que planteamos en esta escuela es aprender, que cada ambiente aprenda del otro. Reconocer las limitaciones que cada técnica tenga y aprovechar y chorearle todo lo que uno pueda al otro y derivar cuando uno tenga que derivar, ¿no? Hacia el otro. Pero para eso uno tiene que saber bien qué es lo que uno tiene, sin estarse mintiendo que las papas fritas son curativas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos con esta psicología o filosofía del yoga, ¿no? Hatha Yoga Anushasanam es el primer aforismo. Hatha Yoga Anushasanam. ¿Qué significa? Si yo lo divido, Hatha es ahora. Yoga, la unión, hay distintos significados. Anushasanam es el sistema, un sistema valioso, un sistema con autoridad. Entonces, cada autor interpreta distinto esta frase. Algunos dicen que Patanjali simplemente dijo, bueno, ahora vamos a hablar de yoga. Pero otros dicen que Patanjali quiso decir, el yoga es el ahora. Entonces, en el análisis de esta segunda interpretación, tiene que ver con que
la psicología del yoga nos plantea que es central vivir el ahora. Si uno no incluye esto dentro de la práctica de yoga, desde el punto de vista de esta escuela no estaría dando yoga. Entonces es muy importante entender esto de la hora. ¿Cómo es esto de la hora? ¿Alguna vez hemos vivido en el mañana? ¿Uno puede vivir en el ayer? ¿Puede vivir en el mañana? Algunos de ustedes me dirán que sí. Pero si son estrictos con la expresión, uno no puede vivir en el mañana. Entonces, ¿a qué se refiere? Siempre es hoy. ¿Han ido a una verdulería que hay un cartel que dice hoy no se fía, mañana sí? Yo he ido al otro día para que me fíen y estaba el mismo cartel. No decía hoy sí se fía porque ayer no se fió. No, estaba el mismo cartel y decía de nuevo. Y me jodieron, ¿viste? Yo le hice un juicio a una verdulería porque me sentí estafado. Entonces, ¿qué pasa? Siempre es hoy. No se puede vivir en el mañana. Entonces, lo estás diciendo en sentido figurado, fíjate. Fíjate qué estás diciendo con decir vivimos en el ayer, vivimos en el mañana. El tema está vivir hoy. Eso te plantea el yoga, es vivir el ahora. También cuando decimos yo estoy viviendo esta etapa, yo ahora, por ejemplo, estoy contento. ¿Por qué? Porque tengo una linda familia. Y vos me decís, ¿dónde está la familia? Si estás con nosotras, boludo. Tu ahora no incluye la Mariela. Tu ahora nos influye a nosotros, nada más. Influimos nosotros en tu ahora. ¿Entienden esto? El ahora no es la etapa que estamos viviendo. El ahora es el momento que estamos viviendo. Cuando inhalo es ahora, cuando exhalo, la inhalación ya es pasado. Y le cuesta a la mente agarrar eso. Por eso se ha usado la expresión de que hay que morir. Porque eso es como morir. Loco, ¿cómo vas a decir que eso es como morir? Si yo vivo el ahora. Sí, pero si vivís el ahora, no tenés historia. No sos vos en la idea que vos tenés de vos. ¿Lo ven a esto? ¿Lo pueden ver? Si uno viviera el ahora absolutamente y dependiera del ahora, no depende de que uno es la gran profe de yoga. Es el ahora, somos todos iguales sin carga. Es potente eso. Así que no es una huevada sino más. Entonces, la práctica va a que podamos experimentar ese ahora. ¿Qué me cuentan ustedes? ¿Entienden vivencialmente esto? ¿Entienden que uno puede, en un sentido figurado, no estar en el ahora? ¿Me podrían ayudar con eso? Si yo, por ejemplo, les digo, es central como cuando a uno le pasa esto de pH 24, te complica la vida. pH 24 te complica la vida, ¿viste? Y no me pueden dar ningún ejemplo. Es más, quedan así como diciendo, ¿de qué está hablando? Bueno, pero cuando digo, uno vive en el futuro, vive en el pasado, uno no vive el presente, algunos de ustedes dicen, o sea que entienden de qué hablo. ¿Dónde lo puede ver uno? ¿Me ayudan? ¿Me escriben? ¿Abren el micrófono? ¿Me cuentan? ¿Dónde ve uno que uno no vive la hora? ¿Qué sería lo opuesto?
pero vivencial, así bien experiencial. ¿Ustedes les pasa esto? ¿Emma? Profe. Sí, hola, profe. Hola, che. Bueno, uno es como que lo que vos decís es cierto, ¿no? Lo pensaba. Decimos que sin pasado, sin futuro, estamos muertos. Está buena esa frase. O sea, como que, viste, cuando nos dicen que somos recuerdos, somos como una película de todo lo que nos pasa, nuestra historia. Pero como vos decís, es interesante gateárselo, o sea, basta de estar enganchado, basta de estar enganchado al pasado, basta de estar en la ansiedad del futuro y vuelo hoy. O sea, en mi caso, Sí. pasar, que cuando uno te pasó algo, te engancha con ese pasado y estás rumiando el pensamiento con eso que te pasó, ¿no es cierto? Bien. Creo que es esa la idea. Un buen ejemplo, O sea, bárbaro. Estás rumiando y es, ay, lo que me hicieron, no, lo que me pasó, lo que me... Y es, y bueno, yo cuando hago yoga, cuando me hice un ratito, bueno, como se nos enseña, ¿no? Viene un pensamiento y bueno, para pasar, gracias. Pero estar en ese enganche del pasado, ¿cierto? De lo que te pasó. Creo que esa es la idea, ¿no? Bien, va bien, bien. ¿Está bien? Bárbaro, de 10. En mi caso, por ejemplo, yo también me doy cuenta de que yo tengo un garage doble, es 1,5, donde meto la moto y meto el auto. Es un lío porque tengo que sacar el auto para poder sacar la moto y después meter el auto. ¿Se entiende la idea? Entonces yo tengo que sacar la moto, cuando la moto quedó adelante, saco el auto, dejo el auto ahí, saco la moto, entro el auto, cierro y me voy en la moto. Y me ha pasado de sacarlo y ponerlos igual. ¿Se entiende? Iba a sacar la moto que estaba adelante, entonces saco los dos y una vez en la vereda vuelvo a entrar la moto adelante y cuando voy a meter el auto me doy cuenta. Por supuesto que me hago el loco, ¿viste? Y esto no se entera nadie. Ustedes no le cuenten a nadie que yo he hecho estas cosas. Entonces, por ejemplo, ahí yo estoy pensando en algo que tengo que hacer o algo que me entusiasma, ¿no? Ahí de hacer. Bueno, y ahí, por ejemplo, yo no estoy. No estoy porque estoy en el futuro, ¿no? Ahí. Entonces, bueno, ese es un ejemplo mío. Ahí Emma nos decía quedarse rumiando algo. Nani, que hay una manito ahí levantada. Vemos si nos escucha. Voy leyendo de Diego, que Diego dice, quedarme con el día malo de ayer y seguir enroscado con eso. Bien, un buen ejemplo, ¿no? No un ejemplo de lo que hay que hacer, pero un buen ejemplo de lo que nos pasa, ¿no? Nani. A mí, hola, ¿cómo andan? A mí me sucede con esto de el ubicarse en el presente, que a veces me cuesta porque tengo la sensación, la cuestión esta de que sucede en el momento cuando me ubico en el ahora, es como quedarse en pelotas, ¿no? O sea, decir, che, me despojo de eso que fui en el pasado, todo lo que hice en el pasado que me construyó para llegar hasta ahora, me despojo también de los planes que tengo a futuro. Mierda, hay que tener unos huevazos bárbaros para quedarse así en bola en el presente, ¿no? Entonces, ahí lo veo como un poco... Está buenísimo también porque te entregas absolutamente lo que estás haciendo en ese momento. El ejemplo que daba Ale recién de mi práctica de yoga consciente todos los días. Pero también es un laburo, digo yo, es lo que me pasa, ¿no? También siento esto, che, estoy solita acá. Implica esa valentía de despojarse de eso con lo que yo traigo, esa valija que me hace segura porque yo soy esto, soy lo otro, estudié aquello, soy mamá o no. Y también despojarme de, che, quiero ser tal cosa, quiero ser la instructora de yoga. Por eso me parece que también puede haber una complicación ahí, ¿no? Somos humanos y nos da mucha seguridad el cúmulo de dónde venimos y hacia dónde pretendemos ir. Capaz que estoy diciendo cualquier huevada, chicas, disculpen.
A lo mejor tapar el cúmulo. Bien, me parece bárbaro, ¿no? Yo por lo menos coincido, por eso me parece bárbaro. Uno dice me parece bárbaro cuando coincide con lo que uno piensa, ¿no? Ahí. ¿Por qué? Porque yo quisiera marcar que en este estudio de nuestra psicología, es un estudio, no es creer lo que me dicen. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ya lo vamos a ver, el lío está en la creencia. Y si yo tengo que creer lo que me van diciendo en esta investigación, a mí me parece fundamental, si yo quiero dejar de vivir en el pasado o en el futuro, entender por qué mi mente me lleva al pasado y al futuro. Entonces, Nani nos cuenta algo muy interesante, que es algo que tiene que ver con el sentido de que yo me quede atado. Por ahí de repente en el ejemplo que nos regala Diego, uno no le ve tanto el sentido todavía. Entonces, sumamente interesante cotejar lo que nos regala Diego, que está bárbaro, lo mismo que nos decía Nani, nos decía Emma, con lo que nos dice la Nani. Porque podemos empezar a ver, en un momento vos podés decir, pero ¿cómo puedo ser tan pelotudo? Por ejemplo, la biología intenta explicar todo en nosotros desde interpretarlo como que todo tiene una función positiva, que puede que ya no se esté dando, pero tenía una función positiva. Por ejemplo, las emociones. Entonces, yo me enojo y cuando me enojo tengo ganas de hacer daño. Y es una cosa muy loca, ¿viste? Cuando vos te enojas, tengas ganas de hacer daño. El tema está en que la biología explica que esto viene de cuando nosotros éramos cavernícolas y necesitábamos un mecanismo que cuando nos hacían daño, nosotros necesitábamos hacer daño para sobrevivir. Y que eso quedó grabadito ahí. Entonces, si hiciéramos un enfoque así, decir, ¿para qué mierda quedo enganchado? ¿Por qué hago esto que es tan tonto? ¿No? Y la Dani nos va mostrando un poco esto. El hecho de que uno vive no solo de lo que es, sino de lo que piensa que uno es. Entonces, dicho en lenguaje de Harvard, uno queda en pelota, ¿sí? Queda en pelota cuando experimenta el presente ahí, ¿no? Mi amiga Nani es docente universitaria, entonces si ella puede hablar así, yo puedo hablar así también. Yo quedo autorizado, también me acaba de autorizar esta mina a que yo en esta sociedad pueda hablar así también, ¿no? Entonces, es importante esto en este estudio, ¿no? ¿Qué es lo que eso me brinda a mí? ¿No? Si yo tengo que dejar de pensar que soy determinada cosa. Entonces aquí aparece una función del pensamiento que ya la hablamos. Voy con la Laurita. Vivencialmente me pasa cuando estoy hablando con alguien y me doy cuenta de una fuga de mi mente, que me refui y le pido a la persona con la que estoy hablando que me repita lo que me dijo. Pero no es porque no le escuché, sino porque no le presté atención por irme en pensamiento. Yo es un clásico que a veces estoy como tenso en la escuela, estoy apurado, que llego, que acomodo la colchoneta, esto es algo, viene alguien nuevo y le digo, ¿cómo te llamas? En el momento que el otro me dice, yo se me va la mente y no le escuché cómo se llama, ¿no? Es un clásico eso para mí, entonces yo no le puedo preguntar, bueno, pero ¿cómo era que te llamabas? ¿No? Ahí, la Laurita tiene, viste, el coraje, tiene los ovarios para decir, para, no te escuché. Yo a veces a mí me da vergüenza de decir, mira, te pregunté cómo te llamabas y no te hice caso ahí, ¿no? Andrea nos decía, la ansiedad pone mi mente en el futuro, en lo que puede pasar, pero también en lo que pasó y en lo que yo creo que debió pasar, ¿no? Mira, nos agrega otro elemento más ahí. Entonces, el yoga nos va planteando que investiguemos en esto y que esto es aplicable para la salud mental y corporal del ser humano. Es muy importante que entendamos que el yoga, por lo menos como lo enseñamos nosotras, es una investigación, no es un dogma ni es moral.
No debería hacer eso. No debería estar en el pasado. Este no debería es otro pensamiento. Entonces hay que tener ojo. Vamos con el segundo sutra y lo sigo escuchando si alguno tiene cosas para aportarme. Pero el segundo sutra dice: Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga, Chitta es la mente o la conciencia. Vritti es el movimiento. En este caso, el movimiento de la mente. Se podría decir los pensamientos. Nirodha es cese. Disminución, armonización, liberación. Es el cese de los pensamientos. El cese de los movimientos de la mente. Y esto es muy particular. Porque uno de los movimientos que intenta cesar el yoga es el conocimiento correcto. Miren qué loco. A ver, dice Patanjali, yoga es el cese de los movimientos de la mente. Después en otro sutra dice que los movimientos de la mente son 5. El primero es el conocimiento correcto. El segundo, el conocimiento incorrecto. Entonces yo la primera vez que leí eso digo, pero ¿cómo? El cese del conocimiento correcto. ¿Entienden mi conflicto en ese momento? ¿Cómo el conocimiento correcto? Claro, porque resulta que yo confundía conciencia con conocimiento. El conocimiento es un ente mental. ¿Lo ven? Yo sé que hay algo en tal lugar. Está en mi mente. Es correcto porque lo que interpreta mi mente coincide con el objeto. Si no coincide con el objeto, es conocimiento incorrecto. No es lo mismo que percepción. Entonces Patanjali dice después, viste que dice que son 5, y dice, el conocimiento correcto se puede lograr por 3 vías. La percepción directa, la inferencia, el razonamiento, la deducción, y el testimonio fiel. Es decir, yo puedo saber que algo es correcto, saber cómo es algo, es decir, tener un conocimiento correcto, porque lo percibí, porque lo deduje o porque me lo dijeron. Entonces, no es lo mismo percepción que conocimiento. Entonces, cuando hablamos de la potencia de la conciencia, es distinto que el conocimiento. Cuando yo digo, che, vos sabés que yo no me puedo salir de la depresión, aun cuando estoy muy consciente de que tengo una familia que me quiere y que tengo salud. Eso no es conciencia, es conocimiento de que tenés salud. ¿Me explico? Conciencia es la percepción. Y ahí viene todo un lío. Entonces, ¿qué es no estar en el ahora? Es un estado mental. Nunca estamos en el ayer. Nunca estamos en el futuro. Cuando hablamos de estar en el presente, lo contrario de presente, lo contrario de percepción, sería una actividad mental que reemplaza el presente. ¿Les hace un poco de ruido la palabra reemplaza? ¿Les interesa? La palabra reemplaza el presente. Porque el tema está
en la necesidad interna que yo tengo de que eso sea de esa manera. ¿Se dan cuenta el dolor que podría generar en la mente pensar que esa persona que queremos no es como nosotros creemos que es? ¿Se dan cuenta de esto? Del dolor que puede ser para mí que Mariela no sea como yo imagino. ¿Alguien conoce un autor que se llama Joan Manuel Serrat? Liz levanta la mano, muy bien, ahí va, bien, bárbaro, bien, Joan Manuel Serrat. Hay una canción que se llama Sería Fantástico y va describiendo todo lo que le gustaría, desde lo más prosaico, más común, hasta lo más romántico. Empieza diciendo: sería fantástico que yo estuviera equivocado y el baño no estuviera ocupado, ¿no? Y empieza hablando de algo bien prosaico, y hay una parte donde dice, más románticamente, más pasionalmente: y sería fantástico que te dejaras convencer y fueras como yo siempre te imaginé. Un grosso el negro este, impresionante. Entonces, bueno, el dolor que puede incluir el que la persona amada, la persona gustada, no sea como nosotras necesitamos que sea. Y por lo tanto decimos que el pensamiento está reemplazando la realidad. ¿Hasta acá vamos bien? Una vez, un alumno, Tobías me parece que se llamaba, estábamos haciendo meditación en movimiento, y en meditación en movimiento nos metíamos en cierto personaje, lo actuábamos y después salíamos. Entonces él me hizo una pregunta que a mí me encantó. Dice: ¿pero qué hay de malo en el personaje? Porque si el personaje es copado, me pareció bien lo que él dijo. ¿Por qué? Porque si nosotras buscamos salir del personaje, por algo debe ser. No debería ser una cuestión moral. Che, estás haciendo un personaje. ¿Y qué? ¿No? Como una vez escuché a alguien que estaba mirando a una chica, ¿viste? Y el otro le dice: che, se te cae la baba. Y el otro, como muy ocurrente, le dice: ¿qué? Tengo más, tengo mucha. ¿No? Entonces, ¿qué problema habría en que yo disfrace la realidad? ¿Qué drama hay? No, es que hay que ser realista. ¿Por qué mierda hay que ser realista? Pero Arturo, ¿cómo no hay que ser realista? ¿Me estás diciendo hablar de yoga? No, ¿por qué hay que ser realista? No me vengas con un dogma, hay que ser realista. En yoga, el yoga nos enseña el sentido que tiene ser realista, la potencia sanadora de ser realista, pero también nos muestra amorosamente el sentido que nuestra mente encuentra en no ser realista. ¿Qué es mejor, ser una boluda y no darse cuenta, o ser una boluda y darse cuenta? Permítanme que lo hagamos más en broma esto. Por ahí ustedes me dirían ser una boluda y darse cuenta. Pero ¿cuándo se siente mejor uno? Generalmente uno se siente mejor cuando es boludo y no se da cuenta. Entonces, ¿por qué debería darme cuenta? El darse cuenta es como el llorar. El llorar está identificado con el dolor. Entonces, cuando nosotros vemos a alguien que llora, nos damos cuenta que le duele. ¿Han estado en una reunión donde alguien se pone a contar algo muy fuerte y llora?
a la mayoría de nosotros se nos hace un nudo en el pecho. El tema es que ya le dolía antes de que llorara, ¿eh? El llanto es tremendamente placentero. Nada más que como viene del dolor, uno no se da cuenta que es aliviante. Es un placer, como sacarse unos zapatos que te ajustan y en el primer momento te duele más. Es como cuando vos te tirás a la noche en la cama, han caminado mucho, han andado mucho, han dado muchas clases, se han tirado en la cama. ¡Ay! ¿Quién le pasó eso ya? ¿Saben qué dice uno ahí? Dice así: siento el cansancio. Está bien dicho, pero ¿saben lo que estás sintiendo? El descanso. El proceso que vos estás sintiendo ahí es el proceso de descanso. El proceso de cansancio es el que venías haciendo mientras ibas caminando. Vos cuando sentís esa cagada para que duele más que venir caminando. Pero lo que vos estás sintiendo ahí es el descanso. ¿Lo pueden ver? Que es proporcional al cansancio que tengo. El descanso es doloroso en su primera etapa. El llanto también. Resulta que uno, entonces, a veces tiene interpretado el llanto como una cuestión negativa, como que tiene que ver con el dolor, como que representa el dolor, como que el llanto es dolor. Cuando uno se miente, generalmente es porque hay dolor. Es aliviante escaparse. ¿Entienden esto? Es aliviante mentirse. Una vez pregunté en un grupo, ¿por qué critica uno? Y una alumna muy valiente me dijo, porque es hermoso criticar. Nunca me habían dicho eso. Claro, criticar es una catarsis, se hace por placer. Uno está tan cargado que tiene que hacer catarsis criticando. Criticar es casi como hacer caca. ¿Quién hace caca acá además de yo? Bien. ¿Vieron que a veces cuesta levantar la mano cuando un boludo pregunta quién hace caca? Es parte de la mentira, ¿no? Uno no hace caca, ¿no? Es parte de la imagen. Dentro de la imagen de uno cuesta integrar el hacer caca. ¿Vieron la palabra mentiroso? Es enorme. ¿Cómo se definiría mentiroso? La persona que miente. ¿Conocen a alguno ustedes? ¿Conocen a alguna persona que mienta? ¿Me conocen a mí? Pero la palabra mentiroso es dolorosa. Y ese dolor sale de que hemos clasificado a las personas en las que mienten y las que no mienten. Mentiroso es casi leproso. Mentirse es tremendamente aliviante. Si no encontramos un por qué no mentirse, no vamos a poder dejar de no mentirnos. Si no tenemos la claridad de por qué no queremos mentirnos, si es una regla moral de no mentirse, no va a salir. Esperen que tengo ganas de leer algo que Rosa nos pone acá. Ayer leí este poema y me parece que habla de lo que estás planteando, esto de que siempre estamos en el ahora y la mente es la que viaja. Veamos si me sale bien leer el poema. Yo no soy yo, soy este, que va a mi lado sin yo verlo,
que a veces voy a ver y que a veces olvido. El que calla sereno cuando hablo, el que perdona dulce cuando odio, el que pasea por donde no estoy, el que quedará en pie cuando yo muera. Bien, vamos al tercero con la invitación que nos hace Rosa. Tada drastu svarupe avastanam. Tada significa entonces. ¿Por qué entonces? Cuando la mente se calla. Tada drastu svarupe avastanam es quien ve, drastu es quien ve, reposa en su propia naturaleza. Dijimos, primer sutra, el ahora, vivir el ahora. Pero como nunca vivimos en el futuro, ¿a qué le llamamos vivir en el futuro? Al pensamiento del futuro. Pero ojo, no es cualquier pensamiento. Si yo te digo, ¿qué vas a hacer mañana a las 6 de la mañana? ¿No? Dormir, me decía, ¿no? Dormir. Bueno, no te estás evadiendo del presente. Te estás evadiendo del presente cuando necesitas que esa idea te saque del presente. ¿Lo tienen? Si yo te digo, che, ¿dónde naciste? En La Rioja, me decía. Ay, te estás yendo del presente. No, no estoy usando el pensamiento. Ahora, la evasión del presente es cuando vos necesitas reemplazar la realidad que vivís con lo que querés hacer en el futuro o con lo que vos querés atesorar del pasado. ¿Me siguen? Ahora bien, decíamos que la palabra presente no tiene como opuesto pasado o futuro. Tiene como opuesto la actividad mental que tapa la percepción. Ahora decimos otro opuesto de presente. Lo opuesto de presente podría ser futuro, ¿no es cierto? Bueno, pero el otro opuesto, el más genuino de la palabra presente es ausente. ¿Ausencia de qué? Ausencia del yo, según el yoga. De drastu, de quien ve. Hace años sabía explicar así, lo dejé de explicar porque les chocaba, algunos lo sentían como muy discriminador. Nosotros en Córdoba, los muchachos como yo todavía me digo muchachos, nos decimos negro, pero nos decimos a nosotros mismos negro. Negro sería ser humano cordobés. La definición de la RAE de negro en Córdoba es sinónimo de tipo, de guaso y de padre de familia cordobés, ¿no? Entonces yo sabía decir, cuando acá hay una avenida, para los que están en Córdoba, hay una avenida que se llama la Chacabuco. Y yo decía, si viene un taxi por la Chacabuco, hay un negro que maneja el taxi. Negro como yo. Pero a la vez, hay un negro que maneja el negro. Si el negro que maneja el taxi se ausenta, el taxi puede chocar. Si el negro que maneja el negro se ausenta, el negro choca. Vean, si pueden no sentirse ofendidas por mi vulgaridad, ¿no? ¿Alguna vez han chocado por la ausencia de la negra que las maneja? Yo sí, un montón de veces. Este negro ha chocado un montón de veces por la ausencia del negro que maneja el negro. La presencia de quien observa. Y esta es una figura central en yoga. Todo esto es mucho más complejo de lo que yo lo presento acá. El silencio mental se puede entender como, atenti,
Este Yoga Chitta Vritti, el 2, se puede entender como silencio mental, es decir, no hay pensamientos, o como el silencio interno que te permite observar los pensamientos. ¿Se dan cuenta que hay veces que uno piensa y se da cuenta que piensa y está observando los pensamientos como cruzan? ¿Lo han podido hacer en meditación a eso? Uno está atendiendo, el pensamiento cruza. Es glorioso eso. Y no hay silencio mental en el sentido que se fueron todos los pensamientos. Pero está presente Drastu, quien ve. ¿Y cómo se nota? Porque los pensamientos no se organizan. Siguen cruzando y no se organizan. No crean realidades. Representan cosas. Entonces, el segundo sutra se puede entender como un silencio total, como un silencio gradual o como un silencio que permite ver el ruido. Todo eso lo dejamos picando ahora porque es muy mucho para hablar en 2 horas. El tercer sutra, quien ve, o es un ser espiritual que ve la mente, un yo espiritual, un yo individual, o es una conciencia que funciona sin yo. Y el yo, como lo entendemos, no existe. Lo que puede provocar mucho dolor, porque uno necesita que el yo exista. ¿Cómo me vas a decir que el yo no existe? En defensa de esto, ¿no les parecería bello? A mí me ha pasado algo muy bello familiarmente, ¿no? Que la Mariela me enseñó una palabra fundamental. Yo ya la sabía, pero yo no la entendía, ¿no? La palabra nosotros. La palabra nosotros es muy potente. Hay un autor que se llamó Anthony de Melo, que Anthony de Melo dice esto: si estoy yo, no está Dios. Entiendo que alude a que si hay división, no tengo conciencia de Dios. Estoy yo y Dios. No, negro, o sea, no hay nada fuera de Dios. Eso creo que te plantea Anthony de Melo. Si está el yo y Dios, no está Dios. Si estoy yo, no estamos nosotros. En el nosotros hay un momento donde no existe el yo. Eso es lo que me enseñó la Mariela. En el nosotros no existe el yo en un momento. ¿Por qué les digo esto? Porque para alguna de nosotras el que no existe el yo puede ser doloroso. Pero ¿no es lindo lo que me enseñó la Mariela? ¿No es lindo que haya desaparecido el yo? Otra forma de decirlo es que para ser océano, hay que dejar de ser una gota del océano. Y cuando uno, como en el caso mío, quiero ser la gota más importante del océano, y no llego a sentir que soy océano por andar buscando ser la gota más importante del océano, ¿no? Entonces, la idea en yoga, para que no nos resulte así como lo dice tan bien la Nani, dice, sí, terrorífico, ¿no? Y que lo pone ahí, ¿no? Porque no lo veo. La idea es acompañar amorosamente a la persona.
a que pueda ir descubriendo esto. Ir descubriendo esta cuestión de aceptar el nosotros. Les digo una frase. Siempre que el nosotros deja a alguien afuera, es un yo encubierto. Cuando yo digo nosotros los argentinos, es un yo más grandote. Porque nosotros los argentinos, nada que ver con esos brasileros, los chilenos. No. Cuando el yo deja afuera, cuando el nosotros deja afuera algo y sigue siendo un yo. ¿Nani? Claro, ahí va. Me parece que yo tengo aprendida la noción de nosotros como esa entidad que termina escondiendo, que me sirve para disfrazar lo que no me banco de mí misma. Entonces digo, bueno, no, entonces yo soy de Boca, yo soy de Racing, me voy a un nosotros porque en realidad me cago en la pata de verme realmente como soy. Lo entendí para el otro lado, perdón, ahora entendí lo que querías decir. Gracias. Bien. Hay una necesidad, ¿no?, de ubicarse y de salirse también, ¿no? Porque soy de Boca y apenas los de Boca tiraron una piedra, ¿viste? Y vos te dan ganas de salir de los de Boca y uno se va ubicando en distintos grupos así, ¿no? En esa defensa de uno. La mente en sí tiene dos capacidades. Una es la de representar y la otra la de percibir. Y uno vive mucho de la representación. Entonces uno se representa a sí mismo. Y uno tiene una satisfacción de representarse a sí mismo. Como esto es muy profundo, por lo menos en nuestra sociedad, no sé si en Oriente podrá llegar a ser diferente, no lo sé, porque yo nunca salí del país. Es muy fuerte, porque uno prácticamente se queda sin nada si le sacan lo que uno cree de sí mismo. Y el yoga te va ayudando con experiencias a que eso sea muy amoroso y muy amable, a que eso sea muy ventajoso. Hay un momento en que uno siente el cansancio de ser uno, harto de ser el yo. Y ahí es más fácil ceder y decir quiero ser un ratito océano. Pero para eso no me tienen que cagar a pedos con que no sea el yo. No me tienen que estar cagando a pedos. No seas agrandado, no seas egoísta. Les cuento una intimidad que ya les he contado a algunos alguna vez. Iba pasando yo por el televisor, estaba prendido. Y iba cruzando así, ¿no? De esto hará como 15 años, me imagino. Iba cruzando. Y cuando resulta que cuando voy cruzando, escucho que Marcelo Tinelli tenía una pareja nueva. Y me vuelvo, porque yo quería saber a quién le daba Marcelo Tinelli. ¿Se entiende? Por supuesto, no le cuenten a nadie esto, ¿no? A nadie. Esto queda entre nosotras y no se le cuenta a nadie para que yo pueda seguir vendiendo los cursos, ¿no? Entonces me dio ganas de saber, ¿viste? Entonces ahí se me vino, ¿viste? Todo lo que conocía de la mente. Mirá el constructo donde de repente yo le doy valor a esta persona, ¿viste? Y me sentí mal. Me sentí un gusano por tener ganas de saber a quién le daba Tinelli, ¿no? ¿Se entiende hasta acá esto? Me imagino que a alguno de ustedes también le puede pasar, al punto de que quizás le pasa y no lo cuenta, ¿no? Entonces yo me sentí mal. Y acá viene el profe de meditación en serio. Porque hasta ese momento era un tipo del ambiente de yoga que se siente avergonzado por tener ego. Pero se me vino que así como yo había comprado lo que Tinelli vendió,
había comprado algún concepto de espiritualidad en algún libro, por eso me estaba sintiendo mal. Porque ese libro me había enseñado que no debía ser superficial y no tenía que interesarme Tinelli. Hay que tener ojo con eso. Porque hasta que yo no compruebo lo que dicen los Yoga Sutras, esto es una publicidad también. Es algo que me están vendiendo. Porque primero quiero ser el mejor. Y después me doy cuenta que eso es malo y bajo la cabeza y me hago el que soy humilde. En Harvard a eso se lo clasifica como 2 tipos de pelotudo. ¿No? Entonces, la idea es irme descubriendo sin presiones. ¿Quién soy yo? Andrea dice, es un desidentificarme, lo leo despacito para no trabarme, desidentificarme plenamente de ese yo que en principio uso como observador al comenzar las técnicas meditativas, pregunta. Es re interesante lo que pregunta Andrea. ¿Por qué? Porque van a ver que existen distintas palabras para ese observador. Una es el observador. La otra es el vidente, la otra es drastu, quien ve, la otra es conciencia testigo. La expresión conciencia testigo es sumamente interesante porque no alude tanto a un ser que observa. ¿Me explico? Sino más vale a una función. La palabra observador es redidáctica porque vos rápidamente te pones en observador de todo, inclusive de tu mente. Pero tiene por ahí didácticamente la contra de que vos podés llegar a crear un ente nuevo que es el observador. Más de donde venimos que nosotros hemos sido enseñados que tenemos un alma individual. Entonces, hay un momento en que la estudiante de yoga le viene bárbaro entenderse como observadora. Pero hay un momento donde crea un ego nuevo que es el observador. Entonces, hay un momento en el cual yo tengo que desidentificarme de ese también. Vamos con el cuarto. Para ir cerrando los 4 que yo quería decirle hoy, gracias a Andrea que nos trae la palabra desidentificarse. La palabra sarupyam es fundamental en yoga, que quiere decir identificación. Vamos uno por uno los sutras. El primero, Hatha Yoga Anushasanam. El yoga es el ahora. 2. Yoga Chitta Vritti Nirodha, yoga es calmar la mente. 3. Tada Drastus Varupe Avastanam. Entonces, cuando la mente se calma, quien ve reposa en su propia naturaleza. El cuarto, Vritti, los movimientos. Sarupyani Taratra. Entonces, o en otras ocasiones, es decir, cuando la mente no se calma, el que ve se identifica con las modificaciones de la mente. En ese caso, el Arturo se siente un profesor de yoga, el esposo de la Mariela y todas esas huevadas que uno se pone. Que como decía la doctora Nani ahí, hay un momento que son fundamentales para nuestra supervivencia. Entonces ahí también hay distintas interpretaciones, que vos a tu niño lo tenés que educar en el no ego, en el no apego. Y otras interpretaciones son que tu hijo tiene que crear un ego sano y trascenderlo. Y que tiene que crear un apego seguro. Entonces tu hijo tiene su cama, su papá, su mamá. Y todo es una construcción mental para luego trascenderla.
Entonces tu hijo viene y te dice, mamá, hice un gol hoy en el colegio. Y vos le decís, no nos identifiquemos con esas estupideces. ¿No? Cuidado ahí. Cada uno tiene que ir tomando posiciones a medida que va experimentando esto. Como yo lo interpreto es que uno va construyendo un ego y un apego que después es posible trascender. Pero hay un momento en que eso se construye y es natural así que se construya para luego ir haciendo una desidentificación. Y en esta desidentificación ir haciendo algo por viveza, por inteligencia, no por moral. No me tengo que identificar. No. Duele mucho identificarse. Es como una inercia que tiene la mente humana que hay que aprender a manejarla, nada más. Quedarse atado a ciertas cosas. Esto es los Yoga Sutras, ¿no? La base en los Yoga Sutras. Si se los tengo que decir desde el budismo, de lo que descubre Buda, Buda descubre 3 cosas. Que todo es impermanente, que las cosas cambian y que uno no quiere que cambien. Uno ve un cielo, quiere sacar una foto para llevarse el cielo, así, como está. No la mira nunca la foto, por suerte, porque se va a perder otro cielo por andar mirando la foto, ¿viste? Si te sirve para mostrarse la otra y vivir un momento pleno mostrándose la otra, bárbaro. Pero no anhelando que el cielo siga el mismo, porque el cielo es más variable de lo que vos crees. Yo tengo 56 pirulos, ya empiezo a ver que mi cuerpo se deteriora, baja, ¿no? Estamos atados, dice Buda, a creer que las cosas no cambian, y eso nos hace sufrir mucho. La otra cosa que descubre Buda es que la satisfacción que buscamos no nos las van a dar las cosas. Que lo que imaginamos que nos van a dar no nos va a dar las cosas. Y la tercera es que el yo, como lo imaginamos, no existe. Es parecidísimo al yoga, pero se habla distinto. Como finalizando, les planteo, ¿cómo se conecta todo esto con el Hatha Yoga? Patanjali plantea 8 pasos para lograr esto. Yama, niyama, asanas, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi. El Hatha Yoga le incluye o le desarrolla al Raja Yoga un perfil energético muy importante. Es un pro del yoga, que a veces el budismo, por ejemplo, que nombrado, no hace tanto hincapié. El yoga se caracterizó por desarrollar técnicas energéticas muy interesantes. ¿Qué es esto? El yoga descubre que para lograr descubrir eso, si vos haces gimnasia, te beneficia. Si vos te aseás en distintos sentidos, te beneficia. Entonces hay un conjunto de prácticas que te plantea el yoga que tienen que ver con equilibrar la energía para bajar las perturbaciones de la mente, para descubrir quién sos. El tema es que hoy se vende más el equilibrio energético que el objetivo de descubrir quién sos. Y por lo tanto nos copa todo lo que tenga que ver con lo energético. Pero en el yoga, originalmente, la armonización energética era para descubrir quién sos. Entonces, alguna de nosotras por ahí elegimos el equilibrio energético que nos da el Hatha Yoga. Y nos gusta y nos da beneficio, pero por ahí didácticamente hacemos moco porque hay cosas que no conocemos de la filosofía base.
Voy a ver algo que dice Emma acá. Para no sufrir hay que desatarse de todo apego. Yoga, vivir en el presente para ser felices. Eso ando buscando yo, Emma. Sí. Y cada vez me doy más cuenta de que eso es verdad. Pero en ciertos momentos me hago unas engañadas totales, ¿no? Y por cosas que he estudiado, no me flagelo, me sigo observando amorosamente, ¿no? Cada vez me queda más concreto esto que nos dice Emma, ¿no? Cómo me ato a determinadas cosas. Bueno, ahí más o menos va cerrando la cosa, ¿ven? Tenemos los 4 sutras, pero esos 4 sutras son la base muy profunda del yoga. Después Patanjali empieza a desarrollar distintos temas para ayudarnos. Y después llega a los 8 pasos del yoga, estos que le decimos. Que eso significa Astanga. Astanga, hasta es 8. Anga es pasos o partes. Entonces, te plantea Yama, la no violencia, la autenticidad, los niyama, limpiarse, practicar el contento, la disciplina, el estudio de uno misma, las asanas, la práctica de postura, pranayama, la práctica de ejercicios energéticos que tiene que ver con la respiración, pratyahara, trabajar en la interiorización, dharana, concentración, dhyana, meditación. Y el 8º paso, samadhi, o la liberación. Entonces, tener en cuenta esto, ¿no? Por lo menos desde este punto de vista de la persona que les está hablando. Todo el trabajo energético del Hatha Yoga tenía el sentido de ayudar al practicante de Raja Yoga. Por ahí cada una de nosotras irá tomando posiciones a medida que vaya aprendiendo yoga y decir, no, yo mira, loco, yo hasta acá lo que me he dado cuenta es que uno practica, equilibra el organismo y con eso la mente se calma. Yo voy a enseñar eso. Eso del ser interno, un quilombo, yo no entiendo nada, ¿no? O por ahí, como me han dicho algunas personas, ¿no? Yo en un tiempo enseñaba Reiki. Y una vez fue muy lindo, una alumna me dijo, yo me puse a conversar así porque eran alumnas del profesorado de yoga también. Entonces, como eran alumnas del profesorado de yoga, yo le dije, esta chica era católica y tenía su creencia en Dios así, y le digo, ¿cómo cruzas a Dios con la energía universal? ¿Cómo lo relacionas? Y ella, muy picante, me planteó, no, yo no lo relaciono. Pero no me los cruces. No me los cruces. No quiso. ¿No? Y ella no los cruzaba directamente. Entonces puede que uno enseñe el equilibrio energético y siga creyendo en determinadas cosas, pero no investigue. Yoga sería una exploración de ese yo, de todo. Una exploración, una búsqueda, un experimentar el ser interno. ¿Conocen a Osho? ¿Han leído algo de Osho? Osho hay un escrito que hace sobre Patanjali y dice que nunca existió alguien como Patanjali. Que Patanjali es un científico del alma. Que Patanjali es capaz de decirte el 2 más 2 espiritual. Esto más esto es esto, ¿no? Un científico del alma, ¿no? Ahí. A mí me resulta interesante el estudio de eso. Bueno, gente, era como para dejarles un pantallazo a aquellos que hacen el instructorado de yoga, aquellos que son instructores de yoga, que nos permita ver que hay mucho más detrás de yoga, ¿no? Mucho más. Algunos por ahí lo dejamos ahí y otros no, nos copa, ¿no? Esto para meternos más. Hay muchísimo. Pregunta, gente, cositas que
Decía la Daniela Audino, ahí cuándo empiezan los cursos. Estamos preparando las propuestas para este año. Preparando a ver qué va a haber este año, cómo nos vamos a organizar en horario, costos, ¿no? No sabemos qué precio ponerle a las cosas. Los que estamos viviendo acá en Argentina, gente, tenemos muy movido todo, entonces no sabemos nada, andamos armando todo, estamos medio perdidos. Damos unos segundos así por las dudas, alguno de nosotros quisiera comentar algo, quisiera preguntarnos algo. Hola a todos, yo quería hacer una pregunta porque me quedé, bueno, tuve problemas que se me cortó la luz, por eso me conectaba, me desconectaba. Cuando hablábamos del sutra número 2, comentaste que había como 5 pensamientos, pensamiento correcto, pensamiento incorrecto, y los otros 3, ¿cuáles eran? Bien. No sé si fue muy sutil o yo no estaba tan atenta, pero se me escaparon los otros 3. No los nombré. Y bueno, me da mucha curiosidad. Bien, no los nombré, me faltaron 3 dedos, ¿no? Entonces, era conocimiento correcto, conocimiento incorrecto, la imaginación, pensamiento de las imágenes, la imaginación, la memoria, se lo considera como otro estado de la mente o otro tipo de movimiento mental a la memoria. Y la otra es el estado de sueño, como otro estado de la mente. Algunos autores lo hablan como el sueño sin sueños, es decir, estar dormido sin sueños, y otro como los sueños, ¿no? Entonces esos son los 5 que plantea Patanjali. Y generalmente no hablo mucho de eso porque hasta donde yo conozco le encuentro poca aplicación práctica, ¿no? Ahí. Pero serían esos, ¿no? En los Yoga Sutras de Patanjali, aquel que ha hecho cursos en la escuela, que tiene, principalmente las personas que han hecho profesorado, tienen un apunte donde yo les pongo la relación entre distintos autores. Les pongo 5 autores cada sutra. Está a partir del sutra número 6 o 7 del primer capítulo. Entonces Patanjali nos va nombrando cada uno de esos. Entonces dice, el yoga es el ahora, el yoga es calmar la mente, cuando se calma la mente uno descansa en su propia naturaleza, si no se calma la mente nos identificamos. El quinto sutra dice, los movimientos de la mente pueden ser conscientes o no, pueden ser dolorosos o no. Es re interesante ese, porque un conocimiento puede ser no doloroso, o puede ser doloroso, puede traer dolores. Después dice, bueno, son 5 y pueden ser dolorosos o no. Después plantea, los nombra, el sutra 6 o 7 los debe nombrar, y después empieza a decir los 3 caminos para el conocimiento correcto, y va nombrando cada uno. Pero está ahí, entre el sutra 6 y el sutra 11, está todo descrito eso, ¿no? Ahí. Bueno, me parece interesante todo eso y siempre volver a leer o investigar un poco más al respecto es exquisito, no me lo quiero perder. Bárbaro, Gracias. Gracias, Caro. Bueno, un segundo por las dudas, ¿a alguno de nosotros se le ocurra algo? Bien. Hola. Sí, Analia. Sí, yo solamente hablo para agradecerte por la manera tan amorosa que tenés de darnos estos mensajes. La verdad, en estos tiempos de diciembre, a todo el mundo le ha estado pasando cosas y abrirte tan bondadosamente a dar estos temas ha rellenador. Solamente eso, agradecerte. Gracias. Yo a ustedes, porque es una ida y vuelta, ¿no? Es una ida y vuelta.
estamos juntas, Sí, compartimos esto. Entonces el hecho de que ustedes se puedan conectar, yo no esperaba de repente tanto movimiento en enero, creí que no me iban a dar casi bola algunos. Pero bueno, bárbaro, le agradezco yo que estén ahí, ¿no? Que nos juntemos en eso. Hay mucho para ver detrás. Última cosita, hay una frase que dice: el mapa no es el territorio, ¿no? De alguna manera la filosofía sería un mapa de nosotras. Ese mapa solo se puede cotejar con el territorio, es como si anduviéramos buscando un tesoro con un mapa y tenemos que mirar, acá dice que hay un pozo y tenemos que ver si está el pozo, ¿no? Bueno, cuando los Yoga Sutras nos hablan, la idea no es ponerse a ver, sí, pero ¿existe el alma individual? ¿No existe? No es por ahí el método. Eso sería razonar, no está mal, pero en yoga lo hacemos distinto. En yoga la idea es experimentar, explorar. No es que discutimos ideas. Después discutimos si tenemos el gusto, onda, me siento a conversar en un bar con vos y discutimos ideas a lo mejor. Yo comúnmente ya no hago eso. No hago eso porque no me sirve a mí. Pero podría hacerlo uno con un amigo porque le parece bien. Acá no, la idea no es esa, ¿no? La idea es, Patanjali te muestra un mapa. Cotéjalo con vos. Dice esto. ¿Tiene que ver con lo que te pasa? Porque si no empezamos de allá. No, yo no lo veo así. No me importa cómo lo veas. Pero Arturo, ¿no tenemos que ser amplios? No tenemos que ser nada. ¿No? Entonces no me importa cómo vos lo veas. Quiero que en este momento abramos los ojos los dos. Sí, lo que pasa es que yo lo veo de esta manera. No, vos me estás diciendo cómo lo pensás. No me interesa cómo lo pensás. Hay un lío que se le hace a algunos alumnos, porque hay un momento donde les planteo en el profesorado, a algunos los planteo recio, a mí no me interesa lo que ustedes opinan. Y algunos se me rebelan, dice, pero Arturo no puede ser tan soberbio, ¿no? Entonces yo les planteo, a mí tampoco me importa lo que opino yo. No me sirve lo que opino yo. Tengo tantas opiniones en la cabeza. Pregúntame, entiendo que te ofende lo que te digo, pero te lo digo a propósito para moverte. No me interesa lo que vos opines, pero sí me interesa lo que te pasa. Lo que te pasa, no lo que opines. A mí me ha pasado algo muy lindo con la Mariela, que es que hay un momento donde yo le he estado hablando algo, esto me pasó hace como 10 años, me empezó a pasar, y después, bueno, mutó para otro lado. Yo le hablaba y yo me daba cuenta que no le interesaba lo que yo le estaba diciendo. Que me estaba escuchando porque le interesaba yo. Estaba cansada y no tenía ganas de escuchar filosofía. La cabeza de la María es una cabeza muy ágil, es una cabeza muy inteligente. Pero hay un momento que vos no tenés ganas de filosofar. Estás en otra. Estás para que te hagan masaje en la espalda. Y el otro viene entusiasmado a decir, vos sabés que el yo, ¿viste? Y yo la veía con una cara de amor, haciéndome así. ¿La conocen a la Mariela alguno de ustedes? Y la Mariela haciéndome así. Y yo me daba cuenta que no le interesaba. En un primer momento me dolió. Y después me encantó. Porque no le interesaba lo que estaba diciendo. Le interesaba yo. Y por eso me escuchaba. Entonces a mí no me interesa lo que ustedes opinen. Por supuesto que si de repente abro un libro de inglés, me voy a ir a hablar con la Miriam a ver qué opina la Miriam. Y si de repente hay determinados ámbitos que ustedes conocen de la parte didáctica, de distintas cosas, me va a reinteresar ir a golpear la puerta. Che, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de esto? Pero si no, lo que me importa de vos es lo que te pasa, no lo que opinas.
Lo que opinás es, en yoga le decimos chitta vritti, es movimiento de la mente. ¿Sos doctorado en eso? Me interesan tu chitta vritti. ¿No? Te digo, ¿qué te está pasando con la economía? No me digas cómo es mi ley. Te estoy preguntando qué te pasa a vos. Estoy hablando con vos. ¿No? Después, si quiero un análisis político, a lo mejor, ¿viste? Te pregunto, pero apenas empezás a mezclar vos. Sí, porque uno al final de cuentas, una es la estúpida que los vota. No te voy a preguntar más sobre política. No te voy a preguntar. No sos un exponente para que te preguntes si mezclas las cosas así. Ahora, si yo veo que tenés una inteligencia aguerrida, que podés analizar, dejando al lado tu dolor un rato, y te pregunto sobre política, porque me interesa. Pero si no te pregunto, ¿qué te pasa? Entonces, ¿a qué voy con esto? Tener ojo, porque cuando nosotros hacemos una clase de yoga donde nos estiran para todos lados, la mente se calma. Cuando estamos 2 horas escuchando a un loco que nos habla de filosofía, no necesariamente la mente se calma. Puedo salir con un montón de nudos en la cabeza. Entonces, yo cumplo con contarles cómo es, qué es lo que hay detrás de eso. Pero el método no pasa a ser el intelecto. Vemos el mapa, el intelecto nos ayuda, razonamos cómo puede ser, bárbaro, vamos a explorar. Y exploramos. Tener en cuenta eso, tener cuidado con eso así. Preguntas, decía Gabriela, preguntas hay millones, es todo, es muy interesante y para profundizar. ¿Sí? Me parece que sí, ¿no? Así. Bueno, gente, nos estaremos viendo. Vemos que podemos ir organizando en estos días. Muchísimas gracias por conectarse. Feliz Año Nuevo. Profe, hermosa clase. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Chaucito. Muchas gracias a todos. Que anden muy bien. Suerte, suerte. Muchas gracias, Arturo. Gracias, che. Gracias, profe. Hermosa la clase, como siempre, ya te extrañaba. Un abrazo grande y que tengas un excelente año, igual para todos. Igualmente, Hasta Liz. la próxima. Hasta Que la anden próxima. bárbaro. Hasta la próxima. Nos vemos. Un abrazo para todos. Chao, chao. Chao. Chao, che. Chao. Que anden muy Gracias. bien. Gracias a vos. Chao, Mari. Chao, profe. Chaucito.